Son las 9:36 y establecemos un contacto telefónico con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Monseñor Castillo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. Estamos viviendo el día más sagrado del cristianismo, la muerte de Cristo, el único día en el año en que no se celebra misa. En vez de esta misa hay otros ritos. Quisiera, antes de hablar sobre los temas vinculados a la manera como la Iglesia y el Papa en particular están viviendo la crisis del coronavirus, quisiera que nos diga cuáles son los ritos que se celebran hoy y nos explique en particular la ceremonia que va a tener lugar en comentario a las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz en la iglesia de las Nazarenas. Por favor, explíquenos qué es lo que sí, adelante. Mira, justamente porque ningún rito puede sustituir al acontecimiento de la entrega de Jesús en la cruz, muerte injusta por parte de los jueces, aceptación generosa para mostrar un nuevo rostro de Dios que no se venga. Ese acontecimiento, por eso nosotros lo celebramos con los ritos, lo recordamos, pero no, sustituye nunca el rito al hecho. Por eso este día no hay misa, como tú decías, ¿no? Ahora, la celebración que hacemos sobre todo es una celebración de meditación, que son las 7 palabras comentadas. 3 horas decimos porque desde las 12 en que Jesús es crucificado hasta las 3 de la tarde en que murió, la Iglesia recuerda la agonía y las palabras del Señor en medio de la agonía, ¿no? Por eso se dice 7 palabras, porque son muy pocas y muy profundas, ¿no? Porque brotan de una persona que... Sí. No, perdone, adelante, Monseñor. No, o sea, son 7 palabras que vienen de una situación de sufrimiento grave y a la vez de diálogo intenso con su Padre, con Dios, y en donde también imágenes de Dios que nosotros consideramos tremendas, como ¿por qué me has abandonado?, son parte del drama humano que Él asume y que evidentemente nos abren un horizonte nuevo para mostrar el verdadero rostro de Dios, ¿no? Y luego la segunda parte, pues es una reunión de escucha de la palabra de Dios, la pasión según San Juan, que es la pasión más meditada que tenemos en el Evangelio, más precisa sobre la hondura de lo que ha acontecido, más teológica también. Y finalmente hacemos oración y adoración, ¿no? Eso es totalmente, acoger el misterio, ¿no? Y por eso en la oración universal hoy día ha habido una pequeña reforma para poder introducir la oración por los enfermos del coronavirus y por todos los enfermos del mundo y por todos los que han muerto a consecuencia de la pandemia. Y luego en la parte final hacemos la adoración y se comparte la Eucaristía que se ha reservado el día de ayer en la misa de Jueves Santo, ¿no? Usted lo vivirá en la iglesia de las Nazarenas a puerta cerrada, pero se han tomado, tengo entendido, medidas para que haya una transmisión a nivel nacional, ¿no? Por radios y por televisiones. Sí, de hecho estamos conectados con el canal de RPP esta vez, de TV Perú, ¿no? Que vendrá para esa parte del sermón de las 3 horas y luego de la ceremonia. El canal HN, el canal Nazareno también de las hermanas, Telejuan, Radio Santa Rosa, todas las emisoras católicas van a estar conectadas y bueno, creo que la más importante es TV Nacional el canal nacional, ¿no? Para nosotros es un momento importante porque esta vez celebramos muy parecido a lo que fue el acontecimiento de la muerte del Señor. Ese acontecimiento se vivió en la total soledad, inclusive ignorado dentro del propio pueblo, porque fue una cosa ocurrida durante la noche. Solamente en la mañana se hizo esta selección por parte de Pilato entre Jesús y Barrabás, y luego, diríamos,
el pueblo seguía viviendo la fiesta de la Pascua judía, entonces prácticamente es un acontecimiento insignificante, ¿no? Y la muerte en el Gólgota ocurre completamente en soledad, ¿no? Creo que esto que entre los que comentarán las 7 palabras esta tarde en las Nazarenas figura el nuncio apostólico y también por primera vez en nuestro país una mujer. Sí, yo he pedido al nuncio, aunque se encuentra un poco resfriado y entonces me va a mandar un video, va a ser la última palabra. La hermana Carmen es una hermana contemplativa, agustina, de una gran calidad humana, que ha restablecido prácticamente el monasterio de las Agustinas de la Avenida Brasil, que tenían 4 hermanas muy viejitas. Entonces ellas, que son de otra rama de las Agustinas, han venido a Lima y ahora son una enormidad de contemplativas peruanas, junto con ella, que es española, pero de una calidad y una apertura y una visión de la Iglesia y de la fe tremendamente profunda, amorosa, entregada, generosa, y una gran consejera, y ellas también ayudan a la gente mucho, y ahora van a participar en la ayuda telefónica que vamos a tener a partir de la próxima semana de parte del arzobispado para toda la gente que esté en tensión y sienta la dificultad de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entre las palabras que Jesús pronuncia en la cruz, hay esta palabra inicial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está refiriéndose a quienes han decidido que lo maten, a quienes se han burlado de verlo sufrir, a quienes han jugado al sorteo su ropa y sus pertenencias antes de haber sido puesto en la cruz. Así, yo creo que en esas palabras se condensa la visión profunda de quién es Dios para Jesús, ¿no? Dios es Padre. Y es el Padre que nos ama, nos crea para ser felices, pero nos hace libres y decidir nuestra vida. Pero luego también podemos, digamos, desviarnos, entrar en un proceso no solamente de pecado, sino de corrupción y de ensañarnos en las cosas y fanatizarnos en diversos sentidos, tanto políticamente como humanamente y económicamente, como dice el Papa en su carta, ¿no? La economía parece que es todo, ¿no? Y el olvido de la persona humana. Entonces, el llamar y el mostrar un rostro de perdón, si bien es cierto que nos puede crear una situación de engreimiento en donde, bueno, como siempre nos va a perdonar, podemos hacer lo que queremos, en realidad son palabras para recapacitar, ¿no? Eso que hemos llamado el proceso de conversión histórica, humana y ecológica que el Papa propugna en el mundo para recapacitar sobre qué mundo estamos haciendo. Y justamente la parálisis en que nos pone el coronavirus es interesante porque en esa parálisis nos damos cuenta de que todo tiene que detenerse, si no, no puede seguir. El ser humano es fundamental para la economía, al contrario, debería ponerse al servicio de él y no estar simplemente como un apéndice en donde se descarta gente, se margina y se evita la vida de modos terribles, ¿no? Desde experimentación genética, eliminación de personas, aborto, pero también desde el olvido del pobre, la marginación, el maltrato, la injusticia, la falta de trabajo, ¿no? En ese sentido, sí. De la crueldad, condenado a ser crucificado Jesús junto a 2 ladrones, es decir, delincuentes comunes, uno de los cuales se burla de él y le dice: tú que te creías gran cosa, pues sálvate ahora. Y el otro ladrón le dice: pero no le digas eso, él no ha hecho nada, no es como nosotros. Este hombre, que también está condenado junto a Jesús, reconoce su culpa y ve en Jesús a un hombre inocente. Yo le rogaría que nos diga una palabra sobre esta escena, que es conmovedora desde el punto de vista humano. Yo le ruego, por favor, que nos espere una breve pausa para retomar unas pequeñas palabras sobre eso que dijo Jesús. Sí, yo te prometo que hoy día estarás conmigo en el paraíso, en respuesta a este buen ladrón. Primero una pausa y luego retomamos nuestro diálogo, Monseñor Carlos Castillo. Quédate en casa.
las 9:49 tenemos un programa extraordinario con motivo del Viernes Santo. Estamos conversando con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y había quedado pendiente escucharlo a propósito de una de las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz mientras agonizaba, referida a uno de los 2 coacusados junto a él, un ladrón, un delincuente común que siente pena por Jesús inocente, pese a que él mismo está sufriendo la misma pena. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que llamamos nosotros el ladrón bueno, ¿no? Hace una cosa interesante, y es que acepta un pequeño riesgo de confianza en Jesús, mientras que las palabras del otro ladrón son las que justamente han pronunciado antes los soldados, y luego en los demás evangelios aparecen inclusive los sacerdotes. Si eres hijo de Dios, o si eres el Mesías, el Cristo, sálvate a ti mismo, y en este caso dice a nosotros, ¿no? La idea de que el líder que esperaba Israel es un poderoso que tiene poder de Dios, y Dios es poderoso y fuerte y agresivo, y los enemigos se baja de la cruz, ¿no? Esa tentación está en los inicios del Evangelio, que es la tentación central que la humanidad tiene, que creer que solamente por sí misma obtiene todo, con todas sus fuerzas, descubrimientos, potencias, poder, dinero, influencias, amarres. Y ese es justamente eso, a eso es lo que renuncia Jesús, a esta tentación diabólica, podríamos decir, el ensoberbimiento sobre las bases del poder propio, creerse divino, digamos. Jesús acepta su humanidad siendo hijo de Dios, y además acepta una divinidad que es amor, y por lo tanto acepta la muerte, ¿no? Y no se baja de la cruz para matar a nadie. Esto es lo que comprende el ladrón arrepentido, y le llama la atención al otro, ¿no? Porque si teme un poquito a Dios, en el sentido no tanto de que tengas miedo, sino de que tenga un poquito de respeto, ¿no? La palabra temor en la Biblia no significa solo temer de miedo, sino significa respetar. Y este respeto por lo que está pasando, que además es solidario, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la ansiedad humana nos hace perder de horizonte la capacidad de ver que las cosas son mucho más hondas, ¿no? Y el perdón de Dios es el reconocimiento que somos sus hijos, y que inclusive, como dice una poesía de León Felipe, ¿no? El mal ladrón también es Dios, en el sentido de que todos estamos llamados a participar de ese perdón, ¿no? En ese famoso poema. Ustedes tendrán que comentar la 4ª palabra, que sin duda es la más difícil en sí misma y que debe tener enormes connotaciones a personas que están sufriendo hoy, Monseñor. Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece que es un momento de duda de él y de angustia de él, porque es una frase terrible, ¿no? Sí, inclusive, muchas personas lo han desenraizado del salmo que implica, porque en ese salmo también al final es un salmo de confianza, ¿no? Pero es interesante porque todos tenemos momentos de duda, y en concreto aquí el drama humano hay que comprenderlo, ¿no? Hay que comprender que nosotros como seres humanos tenemos imágenes de Dios y lo atribuimos todo a Dios, o sea, tan lo bueno y lo malo. Justamente ese Dios bicéfalo, ese es el que se esclarece con la muerte del Señor, y Él mismo toma nuestro lugar, Él mismo asume nuestra humanidad, y Él mismo se desespera, en cierto modo. Es interesante que en el arameo que habla Jesús se coloca esta palabra, ¿no? Eloí, Eloí, lema sabactani, o sea, es Elohim, son las divinidades que abandonan, las divinidades que nosotros los humanos nos creamos, ¿no? Porque nosotros, como no nos hemos dado la vida, buscamos a Dios y, podríamos decir, elaboramos ideas que brotan de nosotros. Pero el Dios que se revela a nosotros no abandona.
Y por eso nos dice Yahvé, Yahvé, ¿por qué me has abandonado? Porque la palabra Yahvé significa yo soy el que siempre está contigo, yo soy el que está. Entonces es bien interesante porque en estas palabras está la crisis que tenemos cuando nos pasan cosas terribles, ¿no? Como la que nos está pasando ahora. Y por eso... Quería preguntarle a propósito de eso, Monseñor, entre las cosas terribles hay una que nos acaba de ser informado en RPP Noticiero. En Nueva York se están enterrando a personas muertas de coronavirus en fosas comunes, en una isla al lado de la parte principal de la ciudad, con prohibición a los parientes de que se despidan de sus seres queridos en los hospitales, de que acompañen sus restos a la inhumación o la cremación. Es bien difícil pedir eso a un hijo que ama a su padre o a un cónyuge que ama a su cónyuge. Y estamos viviendo eso. ¿Qué podría decir usted para consolar a quienes tengan la desdicha, hay que decirlo, de vivir una cosa semejante o muchas otras cosas dolorosas que estamos viviendo como consecuencia de la crisis del coronavirus? Pienso, ¿no?, que el hecho mismo de la determinación de que no haya contacto con el cadáver que ha pasado esta enfermedad se está instalando como una ley médica para todos los países. Creo que es eso, ¿no? Los médicos mismos, los estudiosos, ven que hay un peligro de irradiación por parte del mismo cadáver. De hecho, hay algunos enterradores que, inclusive enterrándolo con todo el cajón, se contagiaron, ¿no? Quizás de ahí venga de la seguridad que hay que aprender que hay que tomar para que justamente no se difunda. Pero no deja ser un acto para nosotros inhumano, en donde el ser humano está hecho para estar en relación. También es inhumano el aislamiento, ¿no es cierto? Y lo sentimos duramente, porque felizmente que hay modos hoy día de comunicación, pero en este caso concreto está pasando una cosa que no sabía de la fosa común, que también me parece inhumana, ¿no? Pero desgraciadamente estamos en un momento que hay cosas inclusive inexplicables. Si realmente no hubiera ningún tipo de razón, tendríamos que denunciarlo, ¿no? Pero a la vez pensamos de que si hay base científica para decir que se difunde, tenemos que llamar a la comprensión también de la realidad que estamos viviendo, ¿no? El Papa siempre dice que el principio de realidad nos ayuda. El principio de realidad nos permite, asumir lo más difícil para entender que el Señor, en medio de lo más ultra difícil, por eso lo sufrió hasta la muerte, está siempre la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no quita el amor que tenemos por nuestros parientes, solo que, claro, los sentimientos últimos no se pueden compartir, ¿no? Difícil, sin embargo, vivir el duelo cuando no ha visto uno a su pariente muerto, cuando no ha podido llevarse esa imagen, por dura que sea, de alguien que uno ha amado y que le toca ver muerto, ¿no? Aunque sea duro lo que voy a decir, pero hace unos años murió mi papá. Yo no pude venir a verlo, a mí me dolió muchísimo, pero mi madre me dijo, hijo, es mejor que te mantengas en tu misión y debes asumir esto espiritualmente, ¿no? Y me dijo al final, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Que una de Jesús, ¿no? Es que creo que hay momentos en donde también el apego nuestro requiere un acto de esperanza radical, ¿no? De fe profunda que inclusive cree sin ver, ¿no? El padre Bartolomé Las Casas decía que los indios en el Perú, en América Latina, desde República Dominicana hasta Chile, tenían una fe que removía montañas, y decía, hay tres tipos de cristianos: los que creen viendo, que no son los apóstoles, y los que creen sin haber visto, que somos nosotros. Y dice, y los indios, que es un nuevo tipo de creyente, creen viendo lo contrario, ¿no? Creen viendo las destrucciones y los males. El gran obispo y gran teólogo del siglo XVI. Monseñor, una última pregunta antes de que llegue la hora. El Papa ha rendido homenaje a 70 sacerdotes italianos muertos en el contexto del coronavirus. Muertos la mayoría de ellos
por ayudar, por visitar, por acompañar a enfermos. ¿Qué está pasando con los sacerdotes en el Perú? ¿Qué informaciones tiene usted sobre lo que ellos pueden y no pueden hacer? Mira, Fernando, estamos con un grupo de sacerdotes que son capellanes, sobre todo el capellán más activo y que conoce bien esta problemática es el capellán de Rebagliati, el padre Meloni. Ellos están tratando de estar lo más atentos posible, pero claro, también las medidas están haciendo lo mismo, ¿no? Ese es un problema que el Papa mismo planteaba en la entrevista, ¿no? Refiriéndose, ¿no? a Carlo Borromeo, que hizo mucho por la pandemia en Milán, pero que un momento estando visitando a los enfermos, iba en su carroza, los veía desde la ventana, ¿no? Para evitar contagiarse, evidentemente. Entonces el Papa dice, hay que reservarse, pero no demasiado, ¿no? Aquí ha habido riesgo tremendo y yo sé que algunos de los sacerdotes con las medidas de seguridad están entrando. Lo que pasa es que en la mayor parte de los hospitales no lo hay y nosotros también tenemos que pensar bien si debe ser así. Estoy planeando en ese momento una organización del servicio de cercanía a los enfermos, y de la enfermedad, donde algunos puedan estar presentes, pero hemos pensado en la frecuencia de los enfermeros, de los médicos que frecuentan más y que tienen algunas resistencias y ya una cierta familiaridad en su corporalidad con los distintos virus que hay en los hospitales. Podríamos destinar y crear el Ministerio Extraordinario de la Eucaristía y de la bendición y la oración con los enfermos por parte de los enfermeros que, siendo cristianos, siendo católicos, pueden compartir eso, y son ministros que prolongan el trabajo. Son gente que ya está en el ambiente, médicos, etcétera, que podían acceder y dar posibilidad de esperanza a quien está en una situación difícil, ¿no? Señor Castillo, lo volveremos naturalmente a ver durante los ritos de las 7 palabras y la oración del día de hoy, transmitida, como nos he dicho, por las radios católicas y por la televisión del Estado. Quisiera que se despida bendiciendo al pueblo católico de Lima y del Perú, que naturalmente más que nunca hoy, viviendo la muerte de Cristo que se conmemora hoy, encontrará en sus palabras sin duda fuente de aliento y de esperanza, Monseñor. Hermanos y hermanas, aprovechemos este día de la muerte del Señor para recogernos y vivirla en la misma soledad con que la vivió el Señor, y hoy día la viven en la soledad nuestros enfermos y nuestras personas que han fallecido. Y ahora que estamos recogidos en nuestras casas, oremos al Padre. Padre Santo, tú que a través de tu Hijo has soportado el sufrimiento, haciendo posible que esa creación que tú amaste y diste para la felicidad pueda repararse de sus heridas, ayúdanos en este momento de angustia, de desesperación y de dolor, y permítenos gozar de la esperanza para ir creando desde el amor que tú nos has dado un mundo nuevo, una sociedad nueva, una normalidad nueva, que permita siempre reconocer el amor hacia las otras personas, especialmente a los que más sufren, a los pobres. Y ayúdanos a meditar hondamente estos días que tu muerte no ha sido en vano, y la muerte tampoco de nuestros hermanos lo es. Que nosotros podamos todos esforzarnos en una relación distinta, porque este mundo se ha ido afeando por nuestra inclinación a no preocuparnos efectivamente, a no vencer la indiferencia. Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, que tenga usted y todos los miembros de la Iglesia del Perú el mejor Viernes Santo posible. Muy buenos días y gracias por su tiempo en RPP.